Hola, Hola, ¿cómo buenos estás? días, buenas tardes. Buenas noches, ¿no? ¿Qué tal todo? ¿Muy bien? Muy bien, mucho gusto hablar contigo. Igualmente, Estoy un poco nerviosa por cuenta de la lengua, no te pero preocupes. como toca a ti, yo solo escucharé. Pues, bueno, ya hablamos un poco en WhatsApp. Quiero que apresente a ti, hable de sus procesos creativos. Puede hablar Vale, después, si necesario, intentaré vale, hacer la traducción, vale, pero puede hablar en una tacada solo. vale. Pues mira, yo me presento, yo soy Rafa Delgado, ¿vale? Trabajo para Cocina Hermanos Torres, con 2 estrellas Michelin. Aquí en Barcelona tenemos la base del restaurante. Hace cuestión de 2 años aproximadamente se abrió un nuevo restaurante con todo un nuevo proyecto. Y bueno, yo me encargo de la parte de pastelería, ¿no? Todo lo que incumbe pastelería, tanto el pan, los petit fours, los postres, como otro tipo de elaboraciones que intervienen para el mundo salado, ¿no? Ya sean brioches, sean pan de vapor, para todos para el resto de miembros de la cocina, ¿no? También hay que decir que formo parte por decirlo de alguna forma, de un equipo de unas 4 o 5 personas, dependiendo de si contamos con stagiaires y demás. Es muy importante para mí contar con ese tipo de, de, de ilusionados por esa profesión, ¿no? Porque al final lo que buscas es que tengan tu capacidad, tu energía para poder transmitirlo durante todos esos días que te acompañan, ¿no? Durante esas horas de trabajo, tener muy buena amistad, ¿no? Para que todo fluya y sea mucho más dinámico, ¿no? Es mucho más fácil trabajar con buen ambiente que no cuando te encuentras problemas o necesidades varias, ¿no? Estoy muy orgulloso de mi equipo, sinceramente. Puedo decir que con toda la gente que he trabajado a día de hoy me ha llenado, ¿vale? Desde Paula, María, Xavi, Dana, Pamela, mucha gente de la que estoy muy orgulloso. Eh, Agradecer que siempre todos esos proyectos, todas esas creaciones, todas esas recetas se ejecutan gracias a gente ilusionada como ellos, ¿no? Que siguen tus ganas, tu filosofía, creen en ti, creen en todo el proyecto de Cocina Hermanos Torres y a partir de ahí nacen todas las creaciones. Podemos tener ideas muy buenas, pero si después no tenemos manos para poderlas ejecutar ni ejecutan como tú quieres, al final la creación no vamos a ningún lado. Por eso siempre me rodeo siempre de buena gente, que aparte sepa trabajar bien, que tenga unos modales, que tenga una profesión, que sean amantes de lo que están haciendo, ¿no? Para mí es muy importante la emoción. Al final yo siempre digo que tú puedes poner mejor o peor los ingredientes dispuestos en el plato o lo que tú quieras, pero si tú transmites una emoción, al cliente le llega. Y eso para mí, cuando transmites algo, no eres un simple pastelero, ¿no? Eres como que estás dando tu saber hacer a alguien que está capacitado para recibir ese plato, ese postre, esa elaboración de pan, ese bombón, porque al final recibe tu emoción, tu cariño, ¿no? Por ese saber hacer, por ese trabajo. Entonces, partiendo de ahí, siempre cuando pensamos en el momento de creación, ¿no? Yo siempre digo que la palabra creación es muy grande para poderla poner en un plato. Y no me gusta hablar como eso, ¿no? Pero cuando se diseñan platos, siempre una de las condiciones que yo siempre pongo es, me gusta trabajar mucho con el producto fresco, es decir, y sobre todo con el producto de temporada. Ahora comenzaremos a trabajar con la fresa, que ya se está acabando, la frambuesa, que cuando llegue más el verano, eh, melocotones, albaricoques, todas estas frutas que son de temporada. Tenemos que apreciar la belleza de la naturaleza para poderla poner en la mesa. Eso es muy importante para mí. Eso es lo que hace que al final te transmita que el cliente tiene una conexión contigo. Porque si le estamos dando productos que no entienden, el cliente no va a saber llegar a lo que tú quieres transmitir. Por eso para mí es mucho más fácil hacer un postre de fresa cuando es temporada, porque vas a darle el máximo sabor, vas a economizar el plato, que eso también forma parte de un restaurante, llevar los costes, eso es muy importante para al final de mes pasar números, y sobre todo
que le vas a dar algo a un cliente que durante esa temporalidad utilizo la estacionalidad del producto. Y siempre me baso después en productos estándar, por ejemplo el chocolate, que no podemos hablar de una estacionalidad, porque al final lo que estamos hablando es de un producto procesado ya, estandarizado para cualquier época del año. Lo que sí siempre va acompañado de algo estacional, sean cerezas, sea pulpa de cacao, sean otros elementos. Ahora os voy a mostrar unos, a ver si lo sé hacer, poder pasar fotos. No lo podré hacer. No lo podré hacer. No. Bueno, os lo explico. Hacer siempre unos productos, por ejemplo, estuvimos trabajando con la fresa y hay un postre muy típico aquí que son fresas con vinagre y pimienta. ¿Vale? Siempre introducir un poco la parte tradicional, que la gente siempre la va a tener mucho más arraigada, mucho más ceñida a sus saberes, ¿no? Siempre les vas a tocar más la fibra emocional y vas a saber llegar a ese público. Teníamos otro postre, en este caso era una de las creaciones que estoy más orgulloso, que fue mediante algo visual, ¿vale? Vi un jarrón, ¿vale? En el cual era como un estallido, como un globo roto, ¿vale? Y a partir de ahí comencé a pensar y llegó el otoño. En esa época era otoño y pensé, ¿por qué no hacer una granada? Cuando está muy madura, normalmente caen del árbol y estallan, ¿no? Y entonces comencé a darle vueltas y es uno de los postres que estoy más orgulloso porque es de la simpleza de algo visual, como en ese jarrón, desenvolví un concepto, ¿no? Mediante algo visual, que normalmente es al revés, ¿no? Procesas algo que tú quieres comer para después llegar a algo visual, ¿no? Una estética, cómo lo quieres acabar, que sea crujiente, que no sea crujiente, pero primero planteas los sabores. Y en este caso era totalmente al revés. Planteé la parte visual para después desembocar a los sabores, ¿vale? Lo que sí que tenía claro es que tenía que ser granada, porque por el efecto visual de una granada rota. Y fui pues adaptando, ¿no? La granada no es un postre que se dé mucho en postre en plato. En cierta manera se sirve en buffets con zumo de naranja o con algún elemento así ácido o alcoholes. Y ahí entró la parte de la creación. Intenté hacer un kit royal, ¿no? Una base de champán con un poco de grosella, en este caso sería granada, y desenvolvió a que tenía un postre ya armado simplemente con la apariencia visual de un jarrón de centro de mesa. Entonces, para mí eso fue uno de los postres más enriquecedores, ¿no? de mi trayectoria, en cierta manera, ahora. Ha pasado el tiempo, pues siempre he ido trabajando la parte tradicional y hice unas peras al vino. Normalmente las peras al vino se trabajan mediante vino tinto, pero una de las cualidades que tenemos para las peras, ¿vale? Cuando desarrollas el concepto de las peras, es que las peras son de una parte acuosa, muy floral, y cuando las cocemos en vino tinto acaban un poquito como sabores más oscuros, ¿no? Más compotados. Yo al final lo que hice es lo confité en vino blanco para mantener toda la parte floral y todo eso me ayudó mucho más. Es uno de los postres que parecía que a simple vista parecía muy tonto porque cambiabas un vino, simplemente usabas la misma técnica, simplemente cambiabas uno de las variedades de vino, o sea, de uva, por así decirlo. Entonces, a la gente le chocaba llegar una pera al vino y no era el vino tinto, era al vino blanco. Entonces, claro, la sorpresa era mucho mayor, ¿no? Y comencé a trabajar una tendencia que bueno, me abrió muchos caminos y es trabajar las frutas como si fuesen piezas de carne o piezas de pescado. ¿Por qué? Porque utilizo o bien sus interiores, la parte central, simplemente lo que son las semillas, toda la parte más fibrosa, y la piel para hacer caldos o jugos de los cuales hacer una salsa, hacer un coulis. No usar la fruta como tal, sino las pieles y los interiores, ¿no? Como si hiciéramos un fumet de pescado, un caldo de pescado, que utilizamos las espinas o los desechos, la cabeza, pues eso trasladado a la parte de fruta, ¿no? La parte más de pastelería. Normalmente
que se acostumbra es hacer un puré o algún coulis diferente, y yo lo que hacía era hacer como un caldo translúcido o transparente de esos elementos. Entonces tenía una salsa natural para esos productos. Entonces fue otra manera de crear e ir evolucionando. Me encontré que siempre intento integrar un postre, un elemento, un ingrediente que sea no raro, pero poco común en la pastelería, ¿no? ¿Cuántos elementos conocemos en la pastelería? Al final siempre acabamos usando lo mismo. Fruta de la pasión, mango, frambuesa, fresa, chocolate, pistacho, avellana. Dije, ¿por qué no usamos membrillo? La fruta de membrillo, ¿vale? Claro, yo siempre había visto el membrillo, pero en forma de barra, en dulce membrillo. Aquí en Brasil tenéis el dulce de guayaba, que es muy parecido. Está muy bueno, pero nunca había encontrado un postre como tal de membrillo. Y lo comencé a trabajar como si fuese una pera al vino. También. Pero el mismo concepto, guardar los interiores de la carne de membrillo, es decir, el corazón y la parte más fibrosa, y la piel. Y trabajarla como si hiciera un caldo. Aparte de eso, comencé a añadirle especias, azafrán tostado, piel de naranja, cardamomo verde, y a partir de ahí comencé a construir el postre. Y en vez de hacerlo como hacía anteriormente el vino con las peras y confitarlo, de esta manera hacía un caldo primero con las pieles y después confitaba dentro de su propio jugo el membrillo. Claro, tienes una complejidad de postre muy, muy brutal porque tienes todos los sabores muy concentrados, ¿vale? Son técnicas o maneras que a mí me han servido para la creación de postres que yo estoy muy orgulloso. El cliente cuando le llega nota como una emoción, como decir, es que me ha tocado la fibra, ¿no? Y esto es muy importante. También uno de los postres que salió esta temporada pasada fue el inicio de la recolección de las almendras tiernas con hojas tiernas de higuera, ¿vale? Haciendo una infusión de hoja de higuera en leche y sacábamos un helado muy, muy, muy herbáceo en boca y lo acompañábamos con una crema de almendra, ¿vale? Almendras tiernas, y juntábamos unos de los últimos, de los primeros que florecen y de los últimos que se coge fruto. Es decir, los higos son al final de temporada de verano, igual que las almendras ya formadas y secas, por así decirlo, son a finales, a principios de otoño. Entonces, teníamos dos ingredientes que los teníamos a primera temporada de agosto, de septiembre, de primavera, pero trasladados a final de verano. Entonces, esos dos ingredientes para mí me llenan mucho, ¿no? Fue como dos simbiosis del mismo producto, de diferentes estaciones, pero centralizarlas en la primera. Esto fue un trabajo, como veis, siempre voy hablando de infusiones, de caldos, siempre voy trabajando mediante mi primera formación. Yo me especialicé primero en cocina, ¿vale? Durante 3 años estudié cocina y sala y fui trabajando en diferentes restaurantes como cocinero. Entonces, la formación esa me sirvió para ver que tanto el mundo de la cocina como el mundo de la parte de pastelería y afuera de Obrador se podía unir por esos medios. No coger procesos ya hechos, un puré, gelificarlo y ya teníamos, sino utilizar medios que la cocina tradicional ya usa, para hacer una sinergia, ¿vale? Igual que hay merengues salados actualmente, pues trasladar el mundo salado al mundo de pastelería. Y eso es una de las partes que más orgulloso estoy de formar las creaciones, o no sé cómo decirlo, los platos, ¿no? Si un caso, con que no puedo emitir las fotografías, las dejaré colgadas en mi perfil, ¿vale? Sí. Y especificaré las cosas, y así podremos ver el resultado de todo de lo que estoy diciendo, porque si no al final no sabremos ubicarlo. Vale. Después, siempre me ha gustado integrar dentro de mis creaciones una fruta relacionada con una verdura, ya fuera tubérculo, como un boniato, o fuera una patata, o fuese un tomate, apio. Siempre me ha gustado, las espinacas, siempre me ha gustado interrelacionar un producto del mundo salado, ¿vale?, con el mundo dulce. En este caso tenemos, por ejemplo, actualmente en la carta, un detox hecho a partir de manzana, pera y espinaca, ¿vale? Y
utilizamos el concepto del dulzor de la maduración de la pera. Es decir, tú cuando pruebas ese jugo, es un jugo hecho a partir de, como hemos dicho, de pera, blanquilla, manzana Granny Smith y espinaca y zumo de yuzu. Y eso lo que te aporta la espinaca es una frescor, evitas que se oxiden los otros elementos y aparte no utilizamos azúcar, sacarosa como tal, porque utilizamos el punto de maduración de la pera. Y esto es lo que hacemos, es que el conjunto sea muy equilibrado y esto lo ponemos en mitad del menú de degustación de postres de restaurante. ¿Qué pasa? Que la gente cuando le pones 3 postres, ahí el último siempre se lo deja. Porque se lo deja o no acaban, porque están muy llenos. Después de comer el mundo salado, cuando llegan al mundo dulce, queda muy colapsado. Entonces, de esta manera lo que hacemos es poder evitar que el cliente se deje en una parte del postre, del último postre, y hacer como un digestivo para que puedan seguir comiendo. Y llegar al final de menú, aunque te quede un plato o 2 platos, o los petit fours, ya un poco más ligero, no tan contundentes, tan cargados de grasa. ¿Vale? También hay que decir que la pastelería actualmente, sobre todo, está cogiendo una tendencia de usar menos grasas, menos azúcares, azúcares más tecnológicos. Yo intento quitar sacarosa como tal o sustituirla por azúcar moreno o azúcar de caña, porque esto al final lo que nos va a aportar son sabores que tenemos más interiorizados. Cuando cambiamos a azúcares más tecnológicos, ya sea celulosa, inulinas o fibras, el problema que tenemos es que la gente a veces no sacia su necesidad de dulce con esos sabores, ¿vale? Aunque sean sabores inocuos, pero al final lo que necesitamos es cuando acabamos un menú, esa mínima cantidad de azúcar para decir hemos acabado, ¿no? Al final, cuando vas a comer a un restaurante, siempre esperas el último bocado, que va a ser un momento dulce. Si tú te encuentras que ese dulce no está, es como comerte un pastel sin azúcar, ¿no? No llegas a finalizar, es como que te lo has comido, pero no notas la sensación, ¿no? No es un bienestar, por así decirlo, ¿no? Siempre tenemos que decir que el azúcar en su justa medida y ya rebajada a los niveles que anteriormente se iban gastando. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hacemos una crema, hacemos una nata montada o hacemos un bizcocho, ya previamente ya habremos calculado la cantidad de azúcar a los tiempos que ahora mismo corren. Pero nunca, no soy muy partidario de cambiar por cambiar azúcares. Igual que grasas, yo siempre intento gastar, pues, al final lo que a mí me gusta, ¿no? Igual que toda la gente, un buen croissant de mantequilla, a todo el mundo le gusta. Nadie se imagina hacer un croissant de margarina en cierta manera y venderlo como el mejor del mundo mundial, ¿no? Aunque hay mucha competencia y hay muchos gustos. Pero lo que sí que entiendo es que al final estamos acostumbrados a unos sabores y esos sabores en unos pequeños bocados, porque tenemos que tener en cuenta que un postre de restaurante, en cierta manera, son pequeños bocados que vamos a dar. Es decir, con 5 cucharadas ya te las has acabado. Un croissant, con 5 cucharadas no te las has acabado. Aún te queda más croissant para degustar. Por eso, la intensidad de sabor dentro de un plato, yo siempre la concibo que tiene que ser muy limpia, muy pura, pero muy directa. Es decir, si tiene que saber, tiene que saber. Ponerlo para que no tenga sabor en el plato, no concibo esa manera de trabajar, ¿no? También, hablando de los emplatados, yo siempre me ha gustado trabajar de una forma libre, ¿no? No me gustan los moldes, en cierta manera, cuando trabajamos en postre de restaurante. Porque al final lo que creo es que cuando viene el cliente a comer al restaurante, tienes que cocinar para él, tienes que armar el plato para él, tienes que guisar, que tienes que cortar, tienes que hacer elementos frescos y dinámicos dentro del plato. Igual que nos planteamos hacer champiñones que se puedan desmoldar, tampoco podemos hacer limones que se tengan que desmoldar. Hablo en restaurante, otra cosa es tienda, ¿eh? Pero lo que entiendo es que el cliente viene para que tú le cocines, no para que tú le desmoldes. Entonces, al final lo que yo entiendo es que, y volviendo al inicio, la gente que trabaja contigo tiene que tener un ambiente cordial, simpático, alegre, porque eso al final lo vas a transmitir en el plato. Si tú ese día estás cruzado, que esto a mí también me pasa, no vas a emplatar bien, no vas a estar 100% para darle un servicio al frente de 50 a 60 comensales y emplatarlo todo bien.
Por eso, para mí, lo importante es que el personal que me rodea esté muy capacitado, que esté en sus condiciones óptimas, porque el resultado final no va a ser un molde, no va a ser una silicona, no va a ser un corte, va a ser lo que tú quieras expresar en el plato, ¿vale? Y para mí eso es muy importante, porque al cliente le va a llegar eso. Y forma mi parte de pensar, concebir un postre de restaurante, ¿no? Actualmente, entiendo que muchos de los postres que anteriormente se han hecho por grandes chefs, pasteleros y demás en restaurantes, va a moda, va a tendencias, dentro de lo que cabe el postre de restaurante. Es algo bastante nuevo dentro de lo que cabe, no hay una cultura gastronómica de postre de restaurante, así como hay la nouvelle cuisine o diferentes tipos de movimientos de la cocina anteriormente. Los postres era postre de carro, el buffet de postres, y ahí se paró, ¿no? Entonces, claro, entiendo que todo este movimiento de postres de restaurante todavía tiene mucho recorrido para poder andar y al final poder llegar a un público masivo, igual que hay menús de degustación donde nadie se plantea por qué hay 10 platos de menú de degustación, pues ahora sí que la gente se plantea por qué hay 3, 4 postres en un menú de degustación, ¿no? Yo creo que todo esto al final va a ser una cultura que se va a ir renovando y refrescando al paso de los años. Pero se le tiene que dar tiempo. Sí, sí, sí. No sé si he ido muy rápido. No, buenísimo, por mim. E eu vou falar uma coisa em português para a gente. Sí. Pessoal, eu tirei os comentários só para eles não ficarem no rosto do Rafael, tá? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, tem a caixinha de pergunta do lado da caixa de comentário. E agora eu tenho umas perguntas de los pasteleros de Brasil para ti. Sí. E vamos a ver. La primera es de Debbie Vasconcelos. ¿Cómo funciona el proceso estético para crear un postre de restaurante? Principalmente yo me baso en el sabor y a partir de ahí las posibilidades que yo tengo con la técnica, ¿vale? Es decir, si yo concibo que una pera, hervirla durante 4 horas, voy a perder el sabor inicial de la pera, no voy a coger esa técnica. Y la técnica me va a marcar mucho del emplatado que voy a hacer. No sé si me explico. En el concepto de voy a buscar una estética, pero una vez ya tenga los sabores y la técnica que yo quiera para que ese producto, al final de todo y el comensal lo reciba en el plato, tenga ese sabor puro. Por eso no me fijo primero en la estética. Es decir, prefiero que sea una estética que vaya evolucionando, pero que el sabor sea íntegro. Es decir, hay muchas maneras al final de hacer estética, ¿no? Puedes tapar. Para mí, uno de los grandes pasos que para mi evolución como pastelero de restaurante ha sido eliminar casi toda lo que es la canel de cuchara. Porque al final entiendo que prefiero que el helado pase correcto y cremoso a la mesa, que no que el pastelero esté probando, se deshace, probando, se deshace. Porque al final un helado a temperatura ambiente a todos nos gusta, pero cuando llega a mesa no nos gusta que esté deshecho. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que prefiero sacrificar la parte estética para el sabor. Y otra de las cosas que siempre hago es intentar tapar el helado, ya que estéticamente no es una canel perfecta, una bola perfecta. Lo que hago es siempre taparlo, ya sea con merengue crujiente, napando, con germinados, fruta cortada, crujientes, diferentes tipos de técnicas donde la estética te la va a definir por ello. No va a ser el sabor que te va a designar. Yo quiero hacer un 1000 hojas de manzana. Ya, pero a lo mejor te cargas el sabor de manzana. Pues a lo mejor no es la mejor forma. Yo quiero que sepa manzana. La estética ya la miramos después. Vale. ¿Piensas que todos los postres tienen que tener helado? Yo creo que sí. ¿Por Creo qué? que sí. Porque es una de las partes más acuosas o de las elaboraciones más acuosas y refrescantes que hay en las técnicas de pastelería, en cierta manera. Porque tú puedes servir una crema, puedes servir una sopa, pero hay diferentes puntos. Por ejemplo, un helado a una temperatura de degustación de 11-12 grados aproximadamente, cuando tú lo vas a comer,
primero que va a pasar mucho más tiempo en boca, aunque te vaya a bajar la temperatura de la lengua y la degustación te elimine según qué sabores por el exceso de frío, pero va a pertenecer mucho más tiempo en boca esa parte cremosa que no una sopa. Porque una sopa, una vez la has bebido, te ha durado 3 segundos. Una crema, mientras la estás degustando, estás paladeando con un poco de grasa y demás, te va a durar mucho más rato. Vas a calentar esas papilas gustativas con esa crema o sopa o cremoso, no sopa, cremoso, y te va a pertenecer, te va a estar mucho más tiempo en boca. Entonces vas a percibir muchos más sabores, más matices, vas a calentar ese producto, ¿no? Es como cuando hacemos una infusión de unas hierbas. La hierba huele, pero cuando haces una infusión que las has imprimido un calor, ¿vale? Ya sea agua, leche, emite mucha más fragancia. Eso nos pasa en el paladar, ¿vale? Es una infusión natural. Pues la otra pregunta es, ¿cuál es la impresión que tienes de la pastelería brasileña? No sé si conoces mucho. Muy poquito. Tengo que decir Sí, que muy poquito. Sigo a Enrique y algunos más, pero tengo que decir muy poco. Y lo que he probado, muy dulce, muy dulce. sí. Pero claro, al final no me he sentado en una mesa a comer en Brasil. Todo lo que me ha llegado ha sido a partir de brigadeiros, todo, mucha leche condensada. Al final, esto es como dices, uff, ¿no? Pero es buena, es golosa. Sí, es muy golosa, pero yo pienso que tenemos que pensar un poco más en la pastelería brasileña. Enrique hizo una pregunta también. ¿Cuál es tu criterio para desarrollar un postre? Bueno, es un postre de puta madre. Para mí, ¿cuáles serían los parámetros? ¿Te Sí. refieres? Mira, yo siempre digo que hay 3 parámetros, ¿vale? Que se tienen que seguir para la clave de el éxito de un postre. Una que brille, que sea caliente y que chorree. Ahí tenemos la clave del culán, Uhum. ¿vale? Y casi todos los postres, si son así, aunque a lo mejor si haces un postre frío, eso no tiene por qué, si no se cumple no significa que sea malo, ¿no? Pero siempre a la gente le gusta que los postres brillen, ¿vale? Por eso siempre nos gustan los glaseados en las tartas, que brillen, ¿no? Que sean vistosos. Por eso siempre digo que las cosas brillen, ¿no? Las salsas que decía, ¿no? Anteriormente, los coulis que brillen, la parte viva, ¿no? La parte fresca. Yo siempre intento producir pocas cantidades y para el día, ¿no? Y hay muchas cosas que no dejo ni que entren por nevera, ¿no? Planes siempre al día o por servicio. Los helados se mantengan por servicio o por día. ¿Por qué? Porque esa frescura al final, por mucho que el postre sea simple, va a tener mucho más éxito que no un postre que ya lleva preparado o pensado en nevera durante 4 o 5 días. Porque la frescura esa la perderás. Entonces no va a llegar, no va a transmitir al cliente. Eso para mí es muy importante. Una de las claves del éxito es la frescura, son estos pasos. Vale. Voy a mirar, a ver. Enrique ha enviado eso, que le gusta mucho. Saludos. A ver, otra. Esa es, bueno, lo que torna la pastelería española tan vanguardista y tiene una continuación que son las técnicas, a ver si aquí consigo mirar, las técnicas, los ingredientes. ¿Cuáles son ahora mismo en la pastelería española? En cierta manera, las técnicas, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Las técnicas es lo mismo. Al final, la técnica es lo que define muchas veces el producto, ¿no? Un croissant siempre será la misma técnica. Una tarta va a ser la misma técnica. Pero al final siempre volvemos a lo que sería al procedimiento en el sentido de menos azúcares, menos grasas, combinaciones mucho más arriesgadas en cierta manera, pero siempre volviendo a la parte que ya sabemos, es decir, a la parte tradicional, ¿no? No deja de ser tan diferente, ¿no? En el mundo del postre de restaurante, cuando hablamos de creaciones de postres, de restaurantes, siempre buscamos al final combinaciones que sean
muy fáciles, ya sea, ejemplo, chocolate avellana y un punto extremado, ya sea fruta de la pasión, frambuesa, que esto no deja de ser combinaciones clásicas. Entonces, al final, la técnica muchas veces se ve mejorada o perfeccionada, pero tampoco se ve desarrollada por muchos más nuevas tendencias, ¿no? Vale. A ver. Olá, Raúl, tienes esta. ¿Cómo tú ves la pastelería brasileña y su espacio en la pastelería mundial? Bueno, tú no conoces mucho lo que No conozco mucho hacen. para poder opinar, no. Sí, Tengo que ir a Brasil para poder sí, contestar esta sí. pregunta. Vamos año que viene, en 2021, ¿no? A ver, sí, sí, se le puede hacer. Esta otra, bueno, creo que también ha hablado sobre esto. ¿Qué piensas sobre el uso de ingredientes de la cocina salada en los postres? Yo creo que dentro de un contexto tiene cabida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un postre que es de un praliné de miso, ¿no? Pasta de avellana y miso. Bueno, dentro de una combinación tampoco estamos tan lejos, ¿no? Un chocolate no deja de ser un elemento fermentado, la cerveza es un elemento fermentado, aunque eso es un elemento fermentado. Pues, ¿por qué no miso, no? Pasta de soja fermentada o pimienta, ¿no? Al final son conceptos que tampoco estamos tan lejos de lo que parece, ¿no? Lo que sí que introducirlo tienes que ser de una manera muy sutil o rodearla de elementos de concordancia. No puedes poner un elemento del mundo salado, por decir, algo que no tenga nada que ver con la pastelería y rodearlo de elementos raros. Es decir, siempre lo tienes que acompañar de elementos comodín. Es decir, un elemento raro dentro de un postre, siempre al final lo acabas acompañando con yogur, frambuesa, pralinés, ¿no? Para que esa manera de introducir esos elementos sea mucho más fácil para el cliente, para que a la hora de degustar ese postre, el cliente tenga una seguridad de que, bueno, si no me gusta por el miso, lo haré por las avellanas, ¿no? Y al final lo acabas convenciendo para que siga comiendo. Vale. A ver, otra. No sé cómo sale eso de aquí ahora. Como que Yo tampoco. no consigo. Pero voy a activar los comentarios para ver si alguien quiere decir algo. Y yo tengo una pregunta. ¿Puedes hablar un poco sobre... tú me has enviado 3 postres para poner en el sitio web Correcto. y me gustaría que hablas un poco de ellos. Vale, te he enviado las piedras, el mil hojas y ¿cuál más te envié? El aceituna con cereza. Correcto. En el mundo envié estos 3 postres porque al final, cuando planteo de hacer un menú de degustación de postres, siempre intento que hayan como un poquito de niveles, ¿no? Un poquito como... Yo siempre digo que tiene que haber postres arriesgados y postres Walt Disney, ¿no? Que al final es todo como muy llano, muy romántico, ¿no? Y siempre intento jugar, ¿no? En ese concepto, el primero es mucho más arriesgado, ¿vale? El de cereza y aceituna, ¿vale? Que es una combinación al final que estamos interpretando el tomate como cereza y una aceituna, ¿no? Una aceituna negra que al final tiene esos toques a regaliz, muy terrosos, dulzones, y eso nos puede ir y nos va muy bien a la cereza. Por eso intenté casarlo, ¿no? En ese concepto y al final parece algo muy arriesgado, pero la gente cuando lo toma como una cereza con regaliz, ¿no? De cierta manera dulzona. Estos iban acompañados de unos brotes tiernos de albahaca y menta y unos shots de lima con cardamomo, ¿vale? Esto lo que hacía era abrir mucho más el postre, porque si no al final nos encontrábamos que teníamos un sorbete muy sabroso, muy goloso, por así decirlo, pero necesitamos realzarlo, ¿no? Con esa acidez.
Por eso intentamos añadirle esos shots de limón y lima para que pudiera subir. Y la parte frescor, la parte herbal, mediante brotes de albahaca y de menta, ¿no? Entonces, claro, y cerezas salteadas con marrasquino. Este compotado, al final lo que te daba era una sensación de atenuar todos los sabores, darle una sedosidad en boca, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que cuando tienes un helado te permanece mucho más tiempo en boca, pero necesitas algo que te lo fije, ya sea un crumble, ya sea un confitado, sea un bizcocho, ya sea un merengue, para que tú tengas mordida y vayas trabajando ese producto en boca. ¿Vale? Después tenemos las piedras, que este sí que sería muy Walt Disney, ¿no? Como Sí. he dicho, sería que al final es mascarpone con chocolate blanco vainilla, ¿no? Pero aquí entramos otro elemento del mundo salado, que son unos tomates confitados con un almíbar de vainilla y guindilla picante, ¿vale? Porque yo quería incorporar al final un elemento graso, como era el mascarpone y el chocolate blanco, con un elemento picante, pero mediante un fruto rojo, y no quería incorporar nuevamente cereza, como anteriormente había dicho. Entonces, ¿qué hacía? Un almíbar donde confitaba unos tomates cherry picantes, y esto lo que me hacía era proporcionar una parte mucho más fresca con el picante para limpiar el paladar, porque proporcionabas más saliva, salivabas mucho más y hacía que esa grasa de chocolate blanco y mascarpone evolucionara en boca, es decir, se te limpiara, por así decirlo, ¿no? Iba con un helado de Filadelfia, de queso blanco Filadelfia, con lavanda, ¿no? Esto era una parte muy floral, muy flower power, ¿no? Por así decirlo, una explosión así de sabores muy cálidos, muy tal, pero con el punto este graso, ¿no? Entonces se acompañaba con un vinagre balsámico hecho a partir de un caramelo, y en vez de desglasarlo con nata, como podríamos hacer con un tofe, lo hacíamos con puré de frambuesa y añadíamos vinagre balsámico. Este blaze, ¿no? Por así decirlo, lo que notábamos en boca es que te abría mucho, era muy floral en boca, y esos toques a caramelo lo que hacía era como atenuar toda esa acidez de ese vinagre, ¿no? Iban acompañadas de fresitas, una fresa que le llamamos fresa piña, que tiene unos toques mucho más ácido, una textura mucho más acuosa, para limpiar esa parte de grasa de chocolate blanco y mascarpone, así como el helado, que era de Filadelfia con lavanda. Después pasamos al otro postre, que es un 1000 hojas de chocolate, pero siempre estamos acostumbrados a comer 1000 hojas, como sería un hojaldre, ¿no? Una masa de harina, y intenté incorporar el mínimo de harina posible y que fuesen un 1000 hojas montado al momento, ¿no? Siempre tenía las ganas de montar un 1000 hojas, como hace Dani Álvarez en Dalúa, que monta el 1000 hojas al momento, ¿no? Entonces, claro, yo decía, yo tengo la posibilidad de montar un 1000 hojas al momento en el restaurante, pero no quiero usar hojaldre. Hice unas placas de diferentes tipos de chocolate y con una mousse hecha al momento, es decir, una mousse hecha en sifón, ¿vale? Con pralina de avellanas, nata, leche, chocolate y algún elemento para poderlo ligar, como de la chantana, la gelatina, y para que tuviese esa parte como de mousse, de parte aérea, ligera, era cargada en sifón y le añadíamos clara. Entonces teníamos una esponjosidad, un volumen muy grande, pero era muy ligero, porque a la que ponías la cuchara se iba todo. Entonces esa parte visual, como estábamos hablando antes, tenía dada porque yo quería un chocolate muy aéreo. Entonces, ¿qué mejor aéreo que un sifón, que una espuma? Entonces tenía ese sabor que quería marcar cómo iba a ser emplatado, es decir, mediante un 1000 hojas, ¿no? Esto iba acompañado con una teja de cacao, esta sí que llevaba harina, un chocolate caramelo, un chocolate negro, llevaba un bizcocho de cerveza negra para poder realzar esos matices de chocolate, de mousse, ¿no? Para que poder trabajarla. Y un cremoso de galleta de cacao en el fondo, ¿no? Llevaban unas frambuesas también. Y esto lo que hacía una complejidad máxima. Y las frambuesas iban rellenas de una crema de puré, sin usar lácteo. Cogíamos puré de casís, lo gelificábamos, lo triturábamos y rellenábamos las frambuesas
para que tuvieses esa mordida de agua y de frescor y pudieses comer el postre sin la necesidad de tener sed o que fuese muy graso en boca, ¿no? Siempre íbamos buscando tener esos dos conceptos. Si queremos grasa, lo teníamos que rodearlo de elementos acuosos para que ese cliente que está probando, el cliente que está comiendo ese postre, pudiese acabarse de comer el postre, no la segunda cucharada que da cao, que eso es lo más importante. Cuando llegas a un menú de degustación de postres, no llegar cao. Eso significa que has hecho un trabajo bien hecho, ¿no? Porque al final puedes comer muchos elementos muy buenos, pero al final el cliente tiene tan saturado el paladar que no sabe lo que está comiendo al final. Eso es muy importante para mí, que cuando acaba el menú de degustación de postres, incluso querría comer más postres. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad o la capacidad de decir, he comido postres, pero no estoy saturado, no estoy empachado de dulce. Y eso para mí es muy importante. Wow. Muy bien. También me equivoco, ¿eh? Es decir, a veces incorporas postres en menús de degustación que dices, ostras, hay mucha saturación de grasa o hay mucha fruta. Al final necesitas una parte también grasa, ¿no? De que te pueda el cliente recordar de que está comiendo y se fije en esos sabores en el paladar, ¿no? ¿Y cómo que piensas es, bueno, voy a poner esto en primero, esto es el último, ¿cómo que... Normalmente, con que venir, o sea, te tienes que plantear de ser cliente. Ante todo, tienes que ser cliente. Es decir, tú tienes que tener el conocimiento de sentarte en la mesa y decir, vale, yo acabo de comerme un menú de degustación de 10 platos y acabo de comerme un trozo de carne con salsa, setas, crema de leche, ligado con mantequilla, no lo sé, a tope de sabor, a tope de grasa. Cuando te viene el primer postre, lo que tú quieres es algo fresco, algo acuoso, algo que te pueda limpiar, algo digestivo, ¿no? Algo refrescante. Entonces, siempre vamos jugando con esos parámetros, ¿no? Los primeros, los prepostres, por así decirlo, muchos más acuosos, menos grasos, con una mordida muy simple en boca, porque lo que queremos es, como si nos dieran un vaso de agua, intentar beber, limpiar, pero esa agua la vamos a sustituir por elementos acuosos con sabor, es decir, un sorbete, una sopa, una espuma, unos shots, unos granizados. Entonces, esto va a ir evolucionando. Una vez que tenemos el paladar limpio y preparado, pasamos al segundo postre, ¿vale? Un postre intermedio, donde aquí ya la interpretación ya cambia. Es decir, tenemos una parte mucho más sedosa, mucho más cremosa, donde los sabores se van a fijar en boca, pero se van a ir solapando y limpiando uno a otro. Es decir, la fruta va a limpiar la grasa y la grasa va a solapar la fruta. Y poco a poco vamos a ir limpiando el paladar para el siguiente postre, que en el siguiente postre, con que ya sabemos que al final ya no van a comer nada, le damos todo de grasa con elementos ácidos o acuosos para que tengan ese tercer elemento, ¿no? Que pueda limpiar y que cuando sea un postre no sea plano totalmente, desde la primera cucharada a la última. Yo siempre entiendo que la primera cucharada te tiene que dar un sabor y la última también. ¿Por qué? Porque tiene una evolución dentro del postre, ¿no? Es como un recorrido que tú quieres explicarle al cliente. Entonces, al final, planteas esa parte, ¿no? Como más acuosa, una parte más acuosa, grasosa, en medio, más grasa, y al final más grasa con puntos de acidez, puntos de acuoso, pero siempre acabando con grasa. Y aquí ya cada uno después se tome un whisky, un café, lo que quieras. Sí. Que siempre va bien. Pero siempre haciendo esos parámetros para que el menú de degustación de postres, al final tenemos que pensar que luchamos 3 postres, ¿vale? Con 10, 12 platos de salado, ¿no? Al final tienes que dar lo máximo para compensar el resto, ¿no? Vale. Bom, eu vou falar um pouco em português. Pessoal, ele enviou para a gente 3 receitas que estão lá no sobremesa e foram essas receitas que eu pedi para ele explicar o processo criativo dele. Depois vocês vão lá olhar e também vão no Instagram dele para ver as fotos das sobremesas que ele falou agora há pouco. E aí uma outra pergunta. Uhum. Eu vou abrir mais uma pergunta e depois vou abrir os comentários se alguém não enviou pergunta, se alguém quiser dizer oi, enfim. Hay una otra que es de Enrique. Los postres, bueno, emplatados, es postre de restaurantes, son sensacionales. No sé cómo se dice sensacional. Sí, está bien, sensacionales, sí. Magníficos, bien.
Pero los petit fours, ¿cómo son? Mira, yo siempre he pensado que los petit fours ya es como un más a más, ¿no? Como acabar una fiesta demasiado golosa y actualmente teníamos solamente un petit four. Acabamos con un bombón un poquito más grande, de 8 gramos, para acabar el final de fiesta y comértelo con el café o con la sobremesa. Pero actualmente lo que hemos añadido, muchos más petit fours, ¿vale? Hemos añadido desde financiers recién cocidas, que el cliente a veces se las llega a comer calientes, que eso para mí es una de la magia, ¿no? Que te puedas comer al momento, recién horneada, una financier, ¿no? Porque tú vas a una pastelería y puedes comprar financier, pero no estarán recién horneadas. No habrá pasado media hora desde que la has sacado del horno a que está en tu mesa, ¿no? Y eso para mí es lujo. Unos crujientes o bombones, chocolates, grajeas, marshmallows, todo esto al final son más a más, ¿no? Al final la gente de la que ves, mucha no se llega a acabar los petit fours. ¿Por qué? Porque está saturada, ¿no? Y aparte los petit fours forman parte de una cultura de que es mucho azúcar, ¿no? Ya sea una pâte de fruit o sea un marshmallow, o sea un caramelo, un toce, un bombón. Al final esa cantidad de azúcar, mucha de la gente lo que nos estamos encontrando es que se lo quieren llevar para casa. No lo quieren dejar en la mesa, sino que se lo quieren llevar para poderlo degustar. Yo lo encuentro muy oportuno porque así al final lo van a saber valorar más, ¿no? Quizá porque al final llegas con el paladar tan saturado, tan lleno de comida que te lo comes pero no estás degustándolo, simplemente estás comiendo por pasar el tiempo. Y eso, con la faena que traen, no es como para que los dejen así como así. Actualmente me parece que tenemos siete petit fours, y vamos cambiando normalmente. Sobre todo el bombón de sabor, siempre buscamos sabores más ácidos, más limpios para que no sea tan pesado esa cantidad de chocolate. Vale. Pues ahora, no sé cómo sale la pregunta de aquí porque Me parece no que tienes que consigo. dar como si tuvieses que mirarlas, volver a activar los comentarios. A ver. Que no sale. ¿No? No. Ah, bueno. Ni para un lado ni para otro. Ahora. Eso. Perfecto. Bueno, Rafa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Perdonad por el idioma. No, No. perfecto, perfecto. Foi incrível, muito inspirador. Vou falar um pouco em português. Gente, eu tirei os comentários só para não ficar no rosto do Rafael. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, este é o momento. Mandar corações. Deixa eu ver se tem aqui. Só, o pessoal ficou muito atento. Tem bastante comentário. Y todo eso, ¿dónde encontramos? En Barcelona. En Barcelona. Sí, es un restaurante, como he dicho antes, recién estrenado, recién abierto, que se inauguró en julio del 2018. ¿Vale? Es un restaurante muy grande, 800 y pico metros cuadrados, donde la parte de pastelería es como una vitrina, por así, como una pecera de cristal donde podemos ver a los clientes y eso es mágico, ¿no? Ver las sensaciones. Saludos desde Valencia. Ah. Muy bien. Rafa es el mejor. No se habla de catalán. No. No me sale. Pues bien, Rafa. Grifols es grande. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo muy contenta con esto que hicimos, por hablar Mucha con información, nosotros. pero bueno. Muy perfecto, porque eso no tenemos en Brasil. Es como, yo pienso que el único pastelero que hable como ha hecho ahora es Enrique. Enrique tiene es como que sabes cómo hablar. Y eso nos hace mucha falta en Brasil. Es que no tenemos.
Por eso fue perfecto y espero que todo que de corona, sí, en fin, resolva Pase muy rápido y rápido. pase bien. Sí, para que puedas venir a Brasil, como estamos hablando. Y bueno, si quiere dejar un mensaje para los brasileños, hacerles saber que vendrás a Brasil. Yo espero Este, que breve y rápido, dentro de que pase que todo esto, me encantaría ir a Brasil, sinceramente. No, no lo he descartado nunca porque al final, como estuvimos hablando, tengo familia allí, me gustaría poderlos visitar. Y nada, y saber más de la cultura, ¿no? Que a veces nos quedamos con cuatro elementos y creo que tanto la pastelería, la cocina, todo lo que envuelve la gastronomía de Brasil es muy interesante, ¿no? Y al final lo que nos llega aquí es poquito, pero yo creo que para allí hay mucha historia, mucha cultura que descubrir y eso me haría muy grande, ¿no? Como concepto y poder enseñar, explicaros, compartir ideas, conceptos. Así que muy encantado, muy agradecido de poder hacer esta charla con vosotros. pues muchas gracias. Y bueno, ahora toca a todos mirar, tú vas a poner las Sí, fotos. voy a colgar las fotografías esta noche mismo para que así ya todo quede más ligado, ¿vale? Darme media horita para poder Sí. combinarlo todo, pero en breve ya estarán colgadas. Vale, pues buenas noches, muchas gracias. A Y vosotros. adiós. Bona nit. Chao.